En un pueblo francés conocido por sus avispones agresivos desde la Segunda Guerra Mundial, John Miller ignoró durante años las advertencias sobre el enorme nido en su ático. Cuando finalmente llamó a un experto para eliminarlo, el especialista se acercó con confianza, pero mientras examinaba la estructura más de cerca, su rostro perdió todo el color. Lo que descubrió ese día reescribiría la historia. El pueblo de Saint-Merou se encuentra tranquilo en la campiña francesa. Sus casas de piedra y calles estrechas lucen igual que hace décadas. Pero bajo su exterior pacífico, esta pequeña comunidad ha guardado un secreto extraordinario durante más de 80 años. Un secreto que comenzó con avispones. Desde la Segunda Guerra Mundial, Saint-Merou había sido infame por su inusual problema con avispones. Las historias eran siempre las mismas. Relatos de nidos masivos y enjambres inusualmente agresivos que parecían atacar a cualquiera que se atreviera a perturbar su territorio. Generación tras generación, los residentes advertían a los recién llegados sobre estos insectos peligrosos. Sus historias se volvían más dramáticas con cada narración. Las advertencias eran particularmente severas sobre revisar áticos y graneros viejos. Allí se decía que se encontraban los nidos más grandes. Algunos aldeanos ancianos se persignaban al hablar de vecinos que habían sido atacados tras toparse con un nido. Sus rostros se ponían serios al describir las horribles picaduras que habían enviado víctimas al hospital. Cuando John Miller compró su casa histórica cerca de la frontera belga en 2013, escuchó todas estas historias. El propietario anterior había sido particularmente insistente sobre nunca entrar a ciertas partes del ático. Señalaba hacia un rincón sombrío donde supuestamente había existido un nido masivo de avispones durante décadas. John, siendo un hombre práctico de la ciudad, simplemente asintió educadamente mientras mentalmente desestimaba estas advertencias como superstición rural. Durante 9 años, John vivió pacíficamente en su casa de los años 1920. Renovaba la planta baja y el segundo piso, pero nunca se aventuraba a esa sección particular del ático. Aunque no estaba completamente convencido sobre los avispones, había algo sobre la forma en que su vecino anciano, Maurice, sacudía la cabeza y murmuraba advertencias cada vez que John mencionaba limpiar el ático que le daba pausa. La verdad podría haber permanecido oculta para siempre si no fuera por una inspección rutinaria de la casa en la primavera de 2022. Mientras el inspector se movía metódicamente por la casa, el haz de su linterna barrió a través de ese rincón notorio del ático. Iluminó lo que parecía ser una masa enorme gris-marrón metida entre las vigas. «Monsieur Miller», gritó el inspector desde abajo. «Parece haber un nido de avispones muy grande aquí arriba. Debería hacer que lo eliminen profesionalmente». Mirando hacia arriba la estructura masiva, John sintió una mezcla de vergüenza y determinación. Había dejado que el folclore local lo mantuviera alejado de mantener apropiadamente su casa durante casi una década. Era hora de lidiar con este problema de una vez por todas. Después de alguna investigación, John contactó a François Leroux, un especialista en control de plagas experimentado conocido por manejar casos difíciles. Cuando Leroux llegó la semana siguiente, se portaba con el aire confiado de alguien que lo había visto todo. Escuchó pacientemente mientras John explicaba sobre las leyendas locales de avispones y las advertencias que había recibido. «No se preocupe», le aseguró Leroux, ajustando su equipo protector. «He eliminado cientos de nidos. Esto no tomará mucho tiempo». Pero mientras el especialista subía al ático y se acercaba a la estructura, algo parecía extraño. Sus movimientos se volvieron cada vez más vacilantes. Se inclinó más cerca, examinando la superficie con intensidad inusual. Entonces, para sorpresa de John,
Leroux lentamente se quitó su máscara protectora. Su rostro había perdido todo color. «Monsieur Miller», gritó hacia abajo, su voz temblando ligeramente. «Esto no es un nido de avispones. Necesita llamar a la sociedad histórica inmediatamente». Lo que Leroux había descubierto era algo mucho más extraordinario que cualquier morada de insectos. La estructura, aunque convincentemente disfrazada para parecer un nido de avispones desde la distancia, era en realidad un escondite ingeniosamente crafteado. El ojo entrenado del especialista había notado sutiles inconsistencias en la textura y construcción que ningún avispón real crearía. Con cuidado minucioso, Leroux comenzó a desenvolver capas de papel encerado amarillento. Cada una estaba perfectamente preservada por las condiciones secas del ático. Adentro, encontraron pilas de suministros médicos que databan de la Segunda Guerra Mundial. Botellas de penicilina aún selladas en su empaque militar original, rollos de vendajes limpios e instrumentos quirúrgicos cuidadosamente preservados. Pero el descubrimiento más notable yacía en el corazón de este falso nido. Envuelto en tela encerada y guardado con seguridad, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Sus páginas, llenas de escritura limpia y precisa, contaban una historia extraordinaria, una que finalmente explicaría por qué el pueblo de Saint-Meruz había mantenido su temible reputación por avispones agresivos durante tantas décadas. El diario pertenecía al doctor Pierre Dubois, quien había servido como médico del pueblo durante la ocupación alemana. A través de sus páginas emergía un relato de increíble ingenio y coraje. El doctor Dubois había ideado un plan brillante para ayudar al movimiento de resistencia y soldados aliados atrapados tras las líneas enemigas. Usaba el miedo natural de la gente a los avispones como su escudo. El doctor había creado múltiples nidos falsos por todo el pueblo, cada uno cuidadosamente elaborado para verse auténtico, y cada uno conteniendo suministros médicos vitales. Entendía que incluso las patrullas alemanas más minuciosas instintivamente evitarían investigar lo que parecían ser nidos peligrosos de avispones. Para hacer su engaño aún más efectivo, el doctor Dubois había deliberadamente cultivado la reputación del pueblo por tener avispones particularmente agresivos. Ocasionalmente trataría oficiales alemanes por supuestas picaduras de avispones. Documentaba cuidadosamente estos casos para reforzar el peligro. Los soldados pronto aprendieron a darle un amplio margen a cualquier nido que vieran. Nunca sospecharon que en realidad estaban evitando estaciones de ayuda cuidadosamente disfrazadas. El diario detallaba cómo los miembros de la resistencia podían identificar los escondites de suministros. Marcas sutiles talladas en la madera cercana, que parecerían desgaste natural al ojo no entrenado, pero servían como marcadores vitales para aquellos que sabían qué buscar. El doctor Dubois había creado una red médica subterránea completa, oculta a plena vista bajo las narices mismas de las fuerzas de ocupación. Página tras página, revelaba cómo el doctor mantenía su posición como médico oficial del pueblo, mientras secretamente trataba a aviadores aliados heridos y luchadores de la resistencia. Registraba las ubicaciones de todos sus escondites de suministros, los métodos que usaba para reabastecerlos y las incontables vidas salvadas a través de este sistema ingenioso. La entrada final en el diario, escrita solo días después de la liberación, llevaba un mensaje simple que envió escalofríos por las espinas de aquellos que lo leyeron. Los avispones nos han protegido bien. Que nunca necesiten hacerlo de nuevo. El descubrimiento en el ático de John fue solo el comienzo. Durante los siguientes meses, se encontraron 3 escondites similares más en otros edificios alrededor de Saint-Meruz, cada uno perfectamente preservado
y aún conteniendo suministros médicos de tiempo de guerra. La sociedad histórica local documentó cuidadosamente todo, creando registros detallados de la extraordinaria red de resistencia del Dr. Dubois. Hoy, uno de los nidos reconstruidos tiene un lugar de honor en el Museo del Pueblo. Sirve como testimonio del ingenio humano y coraje frente a la ocupación. Los suministros médicos, documentos y el diario del Dr. Dubois proporcionan perspectivas invaluables sobre las operaciones de resistencia durante la Segunda Guerra Mundial. Quizás lo más notable de todo es qué tan completamente el engaño del Dr. Dubois se tejió en el tejido de la vida del pueblo. Durante más de 80 años, la reputación de los avispones agresivos de Saint-Méroux persistió. Se pasó de generación en generación. Los padres advertían a sus hijos, los vecinos precavían a los recién llegados, y toda la comunidad, sin saberlo, preservó la memoria de la estrategia brillante de un doctor para salvar vidas. La casa histórica de John Miller había sido más que solo una residencia. Había sido un enlace vital en una cadena de resistencia que ayudó a incontables personas a sobrevivir uno de los periodos más oscuros de la historia. El nido de avispones, que no era un nido, había protegido bien sus secretos, esperando pacientemente en ese rincón del ático hasta que llegara el momento correcto para revelar su historia notable. ¿Qué otros secretos de tiempo de guerra podrían aún estar escondiéndose a plena vista, protegidos por leyendas locales y folclore pasado a través de generaciones?